capítulo 31, verso 1, ¿sí? Dice que después de hechas todas estas cosas, o sea, después de haber celebrado la Pascua, después de haber dado la bendición, después de haberse puesto a cuentas con Dios, hermanos, después de haber hecho esa gran celebración, el corazón estaba verdaderamente lleno de la presencia de Dios. Y fíjense cómo redarguye cuando nosotros vamos y venimos a la casa de Dios, hermanos, y somos redarguidos por las cosas que no están bien. En ese momento, hermanos, había otras cosas que quitar. Ya se había preparado el terreno espiritual, hermanos. Ya estaba preparado porque ya los corazones del pueblo ya estaba preparado. ¿Se acuerdan que fueron invitados y llegaron, celebraron la Pascua y su corazón estaba preparado? ¿Para qué? Para lo siguiente, y reconocer que habían hecho cosas que no estaban bien, el pecado de la idolatría. Y ahí nos dice capítulo 31, verso 1, dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Tomen asiento, hermanos. Ahorita vamos a ir leyendo este capítulo. Ahí tenga su Biblia abierta y vamos a ir viendo, ¿verdad? Quiere decir que después de esa celebración fueron redarguidos y empezaron a quitar lo que era abominación para Dios, la idolatría, ¿verdad? Los lugares altos empezaron a tal manera ellos a moverse, hermanos, que había una muestra de arrepentimiento, de reconocer. Cuando nosotros no reconocemos, hermanos, en lo que estamos mal, seguimos haciéndolo o queremos disfrazarlo de alguna manera. Pero dice que habiendo ese acontecimiento, hermanos, todo lo que había acontecido anteriormente, ellos fueron y dijeron: vamos a derribar lo que no ha sido de Dios, en lo que hemos fallado. Ya el corazón estaba preparado para ello, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que la obediencia trae bendición, hermanos, ¿sí? La obediencia siempre va a traer bendición. Siempre hemos dicho, hermanos, Adán y Eva, ¿por qué se perdieron? Pues la desobediencia, ¿verdad? Esa fue la parte. Mucha gente dice que ellos fueron sacados de Edén porque tuvieron relaciones sexuales, hermanos, y esa es una mentira bien grande. Fue la desobediencia a Dios. Si en algo queremos agradar a Dios, es siendo obedientes. Nada más es eso. De esa manera, hermanos, nos vamos a librar de muchas cosas. No quiere decir ahorita que estamos viendo de todos los mártires y de todo lo que aconteció, de cuántos hombres en la mañana en la escuela dominical. Por eso es importante que vengan y nos enriquezcamos de lo que creemos, hermanos, ¿verdad? Para poder ser defensores de la fe, hermanos, tenemos que saber lo que defendemos, ¿verdad? Entonces, cuando vimos en la mañana, ¿verdad?, que nos empezaron a enseñar de hombres que habían muerto, que habían sido mártires por la causa del cristianismo, hermanos. Entonces, en nuestra vida, ¿cómo vamos a agarrar esas agallas, hermanos? ¿Cómo vamos a tener esa fortaleza y esa decisión firme en nuestra vida de poder hacer las cosas que Dios nos está mandando a hacer, ¿verdad? Así el pueblo en esos momentos estaba. Vimos a esos hombres que murieron y aunque les dijeron: te vamos a matar, pues adelante. A ver, supongamos que digas que vas al reino de Dios. Dice: no es supongamos, hoy voy a estar. Con precisión, hermanos. Entonces quiere decir que nuestra vida, hermanos, tiene que ser así, con precisiones correctas, perfectas y completas, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros. No es de titubear o déjame pensarlo. Déjame ver si está medio difícil, pero bueno, denme chance de pensarlo. No es ni de pensarse, hermanos. Es lo más seguro que podemos tener. Podrás otras cosas pensarlas, pero pensar para hacer las cosas de Dios, esas no se tienen que pensar, se tienen que hacer, hermanos. Y Dios eso es lo que quiere, obediencia, ¿no? Entonces, cuando estos hombres, hermanos, en el pueblo de Israel empezaron a ser redarguidos por el olvido que habían tenido,
pues empezaron a salir. Era algo, hermanos, que tenía al pueblo, hermanos, desviado totalmente. Fíjese, cuando nosotros nos alejamos de Dios, a las tonterías o a los pecados, mejor dicho, que llegamos a cometer. Separarnos de Dios, hermanos, es separarnos de una cobertura, ¿verdad? Estamos viendo en el discipulado de ese paraguas, hermanos. Un paraguas, ¿para qué nos sirve? Protegernos de la lluvia y protegernos del sol, ¿verdad? Es un protector. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros nos quitamos el paraguas? Pues nos vamos a mojar y nos vamos a solear. Asimismo es la protección de Dios, hermanos. Si nosotros tenemos la protección de Dios, hermanos, van a venir lluvias, tempestades, van a venir muchas cosas a nuestra vida, porque no estamos zafos los cristianos de no padecer, hermanos. Porque unos de alguna manera o de otra padecemos. Sí, padecemos. Pero lo importante en todo esto, hermanos, es con qué seguridad yo voy a tomar mi paraguas. Yo voy a tomar a Dios y a Jesús en mi vida. No lo voy a tomar cuando tenga angustia, cuando tenga tribulación, cuando tenga una enfermedad, cuando esté en situaciones que están mal, ¿verdad? Solamente de esa manera voy a llegar a los pies del Señor. Y aún así, hermanos, los leprosos llegaron llenos de lepra. Sabían quién era Jesús. Sin embargo, fueron. Pero fíjese cómo somos los seres humanos. Viéndose limpios, regresaron. Y no fueron a darle gracias a Dios. Y así mucha gente, ¿no? Mucha gente en nuestra vida, así nosotros hemos tenido experiencias de cantidad de gente, ¿no? Que ha querido intentar o querer tener los resultados en Dios. ¿Y saben qué es eso, hermanos? La misericordia de Dios. Porque ustedes creen que no conoce los corazones perversos de la gente. Aunque por el momento enfermos y con las angustias y las necesidades, hermanos, van, sí, a ver, espérame, no, llévame a ver a dónde, oye, está esto aquí, sí, llévame, sí, oren por mí o pónganme en oración. Y el pueblo de Dios lo hace, hermanos. Pero Dios conoce los corazones y aún así su misericordia es grande. Aún así va. ¿Sabía que los 9 no iban a regresar? Por supuesto. Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, hermanos. Entonces, conociéndolas, sin embargo, ¿qué hizo? Hizo el milagro. Y puede hacer el milagro en mucha gente malagradecida. También lo puede hacer, hermanos. Porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Para que quede sellado que ahí estuvo presente Él. Y que aunque nosotros no querramos, ahí está presente una salud, una sanidad, tantas cosas, una necesidad que podamos llegar a tener y que la venimos y la ponemos y la exponemos delante de Dios, hermanos, y el resultado viene a ser bueno. Bueno, pero ¿por qué Dios hizo eso? Porque Él es así. Engrandeció su misericordia. No la podemos entender si con nosotros tiene misericordia. Imagínate nada más con los que están afuera, para que quede ahí pegado lo que Dios está haciendo. Pues ya tuve los beneficios de Dios, no, pues yo estoy bien, Padre. Pues qué bueno que los tengas, porque así es Dios de misericordioso, porque no nos paga conforme a nuestro pecado, sino conforme a su grande misericordia. Es que yo hago lo que quiero y voy como quiero, adelante, pero Dios es misericordioso, ¿verdad? Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, un pueblo preparado para ir a destruir las imágenes de acera, todo lo que rendía culto a un Dios que no era el Dios de ellos. Ellos sabían de lo que había hecho Dios a través de haberlos sacado. Dijimos hace 8 días, ¿no? En la vida de José, todo lo que preparó Dios para sacarlos, ¿verdad? Y llevarlos a Egipto y tener las mejores tierras, estar mejor tratados, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué pasó con eso? Se acabó. Y así podemos pasar nuestras etapas, hermanos, en las que estemos por acá arriba, pero va a llegar el momento en que estemos en las de abajo. Porque así es Dios, así nos lleva. Aquí, acá, hasta acá, ¿verdad? Para que veamos su misericordia, pero no soltarnos de la mano de Dios. No nada más cuando esté acá, el corazón se ensoberbece, hermanos, y difícilmente quiere seguir en ese pie. Me va bien, estoy bien, pues no pasa nada. Y el pueblo de Dios estaba muy bien. Estaba caminando en una cobertura de Dios. Y no quiere decir que Dios los desamparó y los dejó sin ese protector, hermanos. Porque Dios
estará con nosotros ahora y siempre. Y dice Jesús, y no os dejaré huérfanos, mandaré otro consolador. Fíjense nada más qué cobertura tan grande, qué amor tan grande de Dios. Entonces cuando vamos y vemos esto, ¿verdad? Y el pueblo de Dios bajó, ¿verdad? Por así decirlo, fue esclavo después de haber llegado a buenas tierras, a Egipto, mejores lugares, trabajar y darles lo mejor. Por comida llegaron ahí, recordemos. Sin embargo, ¿qué hizo? Suplió conforme a sus riquezas en gloria. Pero llegó el momento de que nuevamente, ¿qué? Tuvieron que clamar, tuvieron que empezar a clamar. ¿Y qué hizo Dios? Vamos a sacarlos de ahí, de Egipto, ¿verdad? Y celebrando la Pascua, que la muerte había pasado, fue la última de las plagas, hermanos, haber muerto los primogénitos. Dios endurecía el corazón de Faraón precisamente, hermanos, para que viera el pueblo de lo que Dios es capaz de hacer. Y eso es de lo que nosotros tenemos que reconocer, de lo que Dios es capaz de hacer, para llamar nuestra atención, para que sepamos quién es el Dios en el cual estamos confiando. Amén. Entonces ya se había trasladado, los llevaron por su rebeldía. 40 días iban a hacer en el desierto. ¿Y qué pasó? 40 años. Pero ¿qué pasó con esa cobertura de Dios? ¿Los dejó sin comer? ¿Los dejó sin beber agua? No, suplió todas sus necesidades. Ya estamos hartos del maná. ¿Estás harto? A veces queremos hacer con Dios, hermanos, contentillo de nuestras vidas. Queremos carne. Y les mandó no una ni dos avecitas. Dice que el cielo se puso como negro de tantas. Exacto. ¿Suplió? Suplió. Quiere decir, hermanos, que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Dice que ni sus zapatos, ni su vestimenta tuvieron necesidad de cambiarla, hermanos, porque el Señor la cuidó por 40 años. Muchas cosas sucedieron y el pueblo tenía decisión, como ahorita, después de una celebración, estaban quitando todo esto, mandato del rey, y lo hicieron. Pero sin embargo, hermanos, ahí vemos, ¿verdad?, la poderosa mano de Dios manifestada. Cuando un corazón es redarguido y transformado, hermanos, empieza por reconocer y quitar lo que está mal. Y ¿sabes qué, Señor? Aquí te lo entrego, porque esto no me ha causado más que puros problemas. Cuando somos honestos, hermanos, y el pueblo estaba siendo honesto en ese momento, hemos pecado contra ti, ¿verdad? Esto aconteció, ¿verdad? Y todas estas cosas, todo Israel que había estado allí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. ¿Por qué es tan mala la idolatría? Los israelitas tenían acceso, fíjense bien, al único Dios verdadero. Tenían acceso al único Dios verdadero, al acceso que tienes tú y que tengo yo. No nada más ellos, lo tenemos nosotros, ¿verdad? Pero constantemente caían en la adoración de ídolos sin vida, hechos de madera o piedra. Hicieron a un lado la adoración al Creador para poder adorar a la creación. También nosotros somos igualmente culpables cuando Dios ya no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ellos decidieron quitar a Dios de primera mano y irse hacia otros dioses y tomar eso que se llamaba Dios y quitar al Dios verdadero de sus vidas. Fíjense qué tremendo es. Por eso importante es que estemos alertas, hermanos. Amén. Cuando Dios ya no ocupa el primer lugar en nuestra vida, cuando pensamos más en las riquezas, el placer, el prestigio, las posesiones materiales en que Dios realmente lo estamos haciendo para adorar otras cosas, hermanos, que no son Dios.
¿Cuánta gente quiere decir que a través de posesiones, hermanos, va a ser feliz? ¿Cuántas personas se alejan de Dios por esa razón? Porque van tras las cosas, hermanos, que aquí van a perecer. Dicen que solamente lo barato se compra con el dinero. Y sí es cierto. Pero ¿cómo estimamos ese dinero, hermanos? De tal manera que lo apreciamos. Fíjese bien, porque vamos a pasar a la otra parte, hermanos, donde se hace la invitación al pueblo a que vuelva nuevamente a retomar el diezmo y dar las primicias de todo. Si lo leímos, capítulo 31, vamos a empezar a ver cómo fue bendecido el pueblo de Dios, pero cómo se habían olvidado de dar. Si se habían olvidado de Dios, pues cuanto más de las cosas que iban a darle a Él, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos más, en mayor estima, hermanos, las riquezas, el placer, el prestigio o las posesiones materiales, entonces a Dios lo estamos haciendo a un lado, y esto también se convierte ¿en qué? En idolatría. No, es que está primero esto, no, es que está primero el otro. Hermanos, nuestro corazón se está alejando de Dios. Todo me puedes tocar menos el dinero. Me convertí yo, pero no se convierte en mi cartera. Es algo de veras bien triste, hermanos. Bien triste. ¿De dónde obtenemos trabajo? ¿De dónde viene? ¿Lo tienes porque eres bien sabroso? ¿Porque le haces a todo dar en el trabajo? No, hermanos. Cuando no tenemos trabajo, ¿qué venimos y hacemos? ¿Se acuerdan del hermanito? De aquel hermanito, ¿verdad? Tuvo el trabajo y me pinto de colores. Va a venir algún día otra vez, el día que no vuelva a tener trabajo. Vamos a orar otra vez por el hermanito, pero mejor sigamos orando porque no tenga trabajo, para que no se aparte de él, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando tenemos trabajo, hermanos? ¿No? Nos sentimos autosuficientes. Nada es eterno, hermanitos. Les digo esto, nada es eterno. ¿Quiénes no han sido despedidos de sus chambas? ¿Algunos han sido despedidos de sus chambas o no? Pues para que vean que no eres tan el papas de ahí. Quiere decir que viene otro papas y te quitan el lugar. Entonces nada es eterno, hermanos. Te vienes, te dan un trabajo, tienes, te sustentas. Qué padre, mira ya, y vuelvas a agarrar vuelo y pácatelas. Para que veas cómo el mundo se cobra lo que cuando nosotros, hermanos, no le damos la honra a Dios. Hay gente, hermanos, así, ¿verdad? Que se fija tanto en el trabajo y en esto y en esto. Bueno, pues ahí está, la idolatría está eso. O idolatro tanto mi trabajo. No, hay personas que lo cuidan tanto en extremo, ¿no? En extremo lo cuidan. Y el día que la empresa quiera, y el día que Dios les ponga en el corazón darte una patada, porque todo es permitido por Dios, se te acabó aquello que decías que no te lo iban a quitar jamás. Es que he sido bien leal, es que he dado mi tiempo, es que he dado todo por la empresa, y la empresa, hermanitos, te pinta de colores y bye. Y así son. Así son. Entonces, en el único que nosotros podemos confiar solamente es en el Señor. Así es que no idolatres ese tipo de cosas, porque tarde que temprano vas para afuera y nuevamente recurres al que siempre la misericordia está extendida para darnos, hermanos, lo necesario. Así es que entonces no pienses que es por tu trabajo, no pienses por lo bueno que lo desempeñas, no sabes lo grande que he sido en este trabajo. No, hermanos, porque tarde que temprano Dios va a permitir que salgas fuera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esos cambios, hermanos, se vienen a convertir en ídolos. Debido a la idolatría, el pueblo de Judá fue enviado en cautiverio. Podemos no ser enviados en cautiverio, pero nos espera una disciplina a todos aquellos que pongamos los deseos terrenales por encima de las prioridades espirituales. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios en Egipto? Abundancia, comida y todo. Pero ¿qué pasó después? Hambre,
esclavitud y necesidad. Pero Dios seguía firme, hermanos. Amén. Y así va a seguir firme cuando tú no desvíes tus ojos de Él. Amén. Así es por eso tan importante, hermanos, que nuestra vida esté así. Entonces vimos ese punto de idolatría. Si hay otras cosas, hermanos, que nos distraen más y que le damos más lugar a ellas, hermanos, entonces esto también se convierte en una idolatría. Muy bien, vamos a leer capítulo 2. Y dice: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para que los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Fíjense bien, el primero que empezó a dar, para enseñar algo, hermanos, ¿cómo tienes que enseñarlo? Aplicándolo. ¿Sí o no? Yo les puedo decir, den, y yo no doy. ¿Qué van a decir? Mi hermanita, primero empiece usted con el ejemplo, ¿verdad? Y él empezó con el ejemplo. Si se va a dar algo, voy a empezar yo a darlo. Y empezó a dar del ganado, de todo el ganado. Al final, ¿de quién lo había recibido, hermanos? De parte de Dios. Lo que tenemos, ¿de quién creen que lo hemos recibido? De parte de Dios. ¿Por qué entonces somos tan mezquinos? ¿Verdad? Ahí se atora nuestra vida, hermanos. Entonces dice ahí: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Necesitaban contribuir monetariamente para la vida de los sacerdotes y de los levitas. ¿Y quién lo iba a hacer? El pueblo. Si ellos se dedicaban a ministrar la palabra, hermanos, ¿de qué tenían que comer? Dicen que el del altar come, ¿verdad? Que el del altar sirve, del altar come. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que sabían, hermanos, que era importante dar, ¿verdad? Que era importante dar. Que era importante, hermanos, poder ofrendar. Y el rey lo había hecho. Y no porque le sobrara, hermanos. Porque yo siempre he dicho algo, hermanos. ¿Dios se mantendrá de nosotros a través de sobras, hermanos? No. Él quiere las primicias. Él quiere lo mejor. ¿A nosotros nos da lo que le sobra a Él, hermanos? No. Nos da conforme a nuestras necesidades. Entonces, aquí tenían que alimentar a ellos y a sus familias, ¿verdad? A través de lo que el pueblo iba a estar dando, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Mandó también al pueblo que habitase en Jerusalén que diese las porciones correspondientes a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron, ¿qué? Muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia, ¿qué? Los diezmos de todas las cosas. Fíjense bien, hermanos. El pueblo se dedicaba a sembrar, se dedicaba a hacer cosas, hermanos. ¿Cuántos de aquí tenemos trabajo, hermanos? ¿Sí tenemos trabajo? Bien. ¿Cuántos cumplimos con esto? Ya tocó un punto que no debe de tocar. Hasta torón en la garganta, ¿verdad? ¿Tenemos trabajo? ¿Cuántos cumplimos con esto? ¿O estamos a la deriva? ¿Verdad que no? Vean lo que el pueblo... ¿Creen que se tentaron? Ay, es que a lo mejor se van a enojar por lo que les voy a decir.
No, hermanos, créanme que para mí no es ningún enojo, yo únicamente sigo lo que la palabra nos está enseñando a hacer. Y yo creo que decía en una ocasión Enrique, y tuvo que invitar a un hermano para que hablara del diezmo, y decía Enrique, es que ya una vez hablé del diezmo y hubo un conflicto en la iglesia. Me decían que si yo me quería hacer rico, fíjense nada más, que si yo me quería hacer rico. Dice, entonces hubo una disputa ahí, dice, y no dieron lo que tenía, y no. Dice, pero si tú no anuncias esto, entonces no estás anunciando el evangelio completo. Entonces le estamos restando, ¿y qué va a pasar? Como dice en Apocalipsis, si no hablamos todo lo que está en el libro, entonces estamos dando un evangelio incompleto. Entonces estaba invitando al pueblo, hermanos, a que tomaran nuevamente sus responsabilidades de ofrendar, de dar, si era de siembra, si era de la miel, si era del vino, si era de todo lo que ellos percibían. ¿Vendían miel? ¿Quién creen que eran los vendedores? ¿Quiénes creen que hacían el aceite? Pues lo trabajaban, ¿para qué? Para venderlo. Entonces, de esas primicias, hermanos, las tomaban, ¿verdad? ¿Para qué? Para darlas, ¿verdad? Para darlas al Señor. Pero ¿sabe una cosa cómo se tiene que dar esto? Como decimos nuestro texto, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es dar, hermanos. Cuando no estoy dándolo, la neta, está mal. Pero si así se va a dar, hermanos, mejor no darlo. ¿Tenemos trabajo? Gracias a Dios. Pero no sabemos dar. No sabemos dar. Y cuando no sabemos dar, hermanos, entonces no es necesario que tú seas rico, porque a lo mejor te olvidas. Acuérdate de lo que vimos el viernes en la lectura bíblica. Cuando se le pidió al rico que todo su dinero, todo lo que tenía lo repartiera entre los pobres, ¿qué hizo el rico? Se indignó. O sea, cuando te piden algo, te indignas. No, si yo he cumplido con los mandamientos, pero si me pides esto, obvio que no lo voy a dar. ¿Lo conoce Dios? Y se fue el hombre triste, indignado, porque le habían pedido aquello. Y aquel que almacenó tantas cosas, ¿sí se acuerdan de él? Un hombre que almacenó, si no has leído, te invito a que leas la palabra. Y empezó a sus graneros al tope, a derribarse, hermanos, a derramarse, ¿no? Y ese día dijo, ahora sí, gózate, porque vamos a disfrutar todo esto. ¿Y qué le pasó? Se murió. No lo disfrutó. No lo disfrutó. Necio, ¿no sabes que hoy vengo por ti? O sea, ¿cuántos tengo? 20 pesos, no quiero 40. Y hay gente que dicen que no come plátanos para no tirar las cáscaras, ni cacahuates. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Y dice que es mejor que recibir, ¿verdad? ¿A qué estaba enseñando al pueblo, hermanos? A retomar nuevamente. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca se va a olvidar, hermanos. Él da una promesa y Él la cumple. Y estaba dándoles ese recordatorio para que no olvidaran de los beneficios que se habían recibido de parte de Dios. Ya había preparado espiritualmente sus corazones. Limpiaron el lugar, predicaron su palabra. Era el momento de empezar a que se vieran generosos para con Dios, hermanos. Y debemos de ser generosos. Quizás nunca lo has podido comprobar, o a lo mejor te has conformado únicamente y te has engañado con lo poco que pretendes dar, pero nunca has aprendido a dar lo que Él pide. Y estamos limitados, siempre limitados. Esto no alcanza. Esto tampoco alcanza.
y vivimos limitados. Y si no hemos desarrollado esto, hermanos, porque esto es obediencia, por eso nuestro título de esta predicación, la obediencia trae bendición. Cuando nosotros aprendamos a dar lo que a Dios le corresponde, otro gallo nos va a cantar. No te quiero decir que vas a ser rico, pero sí vas a ser muy bendecido a través de bendecir la obediencia a Dios. ¿Sí? No, o sea, no es trueque, ¿eh? Doy para que me dé. No, fíjate que doy y no, mano, créeme que hasta más mal me está yendo. No, es que lo estás haciendo con trueque. ¿Y tú crees que Dios no lo va a conocer? Claro, pues ahí dijeron, si tú das $1, Él te dará 100. No, al ambicioso, órale, van 200 para que me dé 400. No, hermanito, estamos pero de terror así. No, hermanos, es mejor dar que recibir, hermanos. Entonces, aquí el pueblo tenía que prepararse, ya se había preparado espiritualmente. Ahora venía el cañonazo. ¿Para quiénes? Para los codos, para los que se habían restringido en dar. Ya estamos, si doy esto, se me acaba. Si doy la otra semillita, se me acaba, ¿no? Y así podemos decir, como la película de Cantinflas, cuando en el bolero de Raquel, ¿sí fue el bolero de Raquel? Cuando van al zoológico y estaba un niñito bien gordito, ¿no? Y traía su bolsota de cacahuates, manzanas, y el Cantinflas llevaba al niñito que le habían dejado y al chavito lo llevaba, ¿verdad? Y cuando empiezan a darle, ¿no? Le quita la bolsota, dicen, tú estás bien gordo, bien para acá. Y empieza, ¿no? A darle al changuito le aventaba cacahuatito para ti, platanito para nosotros, cacahuatito para ti, platanito para nosotros, y empezaba a llenar su bolsa, hermanos, ¿verdad? Y así nosotros, ¿verdad? Cacahuatito para el Señor, vénganse el montón de manzanas para nosotros. Hermanos, qué triste ser así, ¿sí o no? ¿Cuántos Dios nos está hablando al corazón, hermanos? ¿Verdad que sí? Cacahuatito para el changuito y para, ¿verdad? No, platanitos para el Señor y cacahuatito para el changuito, hermanos. Amén. Bien. Entonces daban frutos de la tierra, trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. En el mes tercero, fíjese bien, ya estamos hablando del mes tercero. En el primer mes, ¿qué hicieron? En el segundo mes, ¿qué hicieron? Celebraron la Pascua. Y en el tercer mes, ¿qué estaban haciendo? Diezmando. Y ¿sabes qué? Que esto no nada más llegó a los cercanos, llegó a los demás que habían sido invitados. ¿Se acuerdan que fueron invitados los dos reinos? Vayan y avísenles. Los burlones no fueron, pues hasta por los burlones oraron y por los burlones hicieron holocausto. Pero de esos, ¿qué tal que alcanzaron a oír la bendición? ¿Y qué fue que hicieron? Empezar a traer. Y ahí sí fue, ¿verdad? Empezaron a traer los diezmos. Dice que también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron ¿por qué? Por montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron ¿en qué mes? Fíjense nada más, en el mes séptimo. 4 meses después eran montones. Fíjense bien, hermanos, cuando Dios da un mandato, la bendición que se recibe. Así es que eran montones en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, ¿qué hicieron? Bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. ¿Saben por qué lo bendijeron? Por obedientes. Eso es lo que quiere Dios, obediencia y bendición para su pueblo cuando somos obedientes.
¿verdad? Dice así, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, ¿qué habían hecho? Hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Fíjense bien, qué bendición trae la obediencia, ¿verdad? El mezquino, ¿qué hicieron el pueblo de Israel, hermanos, cuando les dijo Dios que no guardaran del maná, no, de las codornices? ¿Qué les dijo? Coman hasta que se sacíen, pero no guarden nada. ¿Qué les pasó? Se aguzanaron. Es como cuando nosotros guardamos el dinero. ¿Quieren que se nos aguzane? ¿Quieren que llegue otro y les meta el 2 de bastos? Así pasa. A veces decimos, como hoy no me fue tan bien, hoy Dios no tiene. Hoy a Dios no le damos, ¿no? Y entonces a veces, hermanos, nos llegamos a enfermar y nos gastamos más de lo que debimos de haber dado, porque nosotros es para nosotros, ¿verdad? No es lo que te sobre. Dad, y Jesús dijo bien claro, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Probadme en esto, dice el Señor. Hay cosas, hermanos, en las que nuestra mente dice no es posible, ¿verdad? Mi mente dice no es posible. ¿Cómo es que voy a aprender algo? Acuérdate que el pueblo, si esto es idolatría para ti, empiézalo a quitar y a bajar del pedestal donde lo tienes, porque si no ahí se te va a gusanar o no lo vas a disfrutar, como aquel hombre que hizo montones, ¿verdad? Y no lo alcanzó a disfrutar. Esta noche vengo por ti. ¿Verdad que sí? Bien. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. O sea, tiene que ser fielmente. Y dieron cargo de ello a levita Conanías, el principal, y a Simei, su hermano, fue el segundo, y Jehiel, Azarías, Nahat, Asael, Geriod, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benanías fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas, y a su servicio estaban Edén, Minamín, Jeshúa, Semaía, Amarías, Secanías, de las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, y así el mayor como el menor, a los varones anotados por los linajes de 3 años para arriba, ¿verdad? De 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios y grupos, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Necesario era darles para que se subieran o estuviéranse manteniendo, hermanos. Amén. De una manera que había lo suficiente. Por eso, cuando yo veo y digo, los ministros de Dios van a tener que comer, sí, hermanos. Y nunca pensar,
como en aquella ocasión que se pensó, es que si le damos, él se va a querer hacer rico. Jamás es eso, hermanos. Los sacerdotes no servían, ni los levitas servían, hermanos, con corazones consagrados y dedicados a Dios para hacerse ricos, sino para poder dar un servicio a Dios, hermanos, y ser ministrada a la iglesia. En ese tiempo no era la iglesia, era el pueblo de Dios. Hoy en día es la iglesia. ¿Sí? Hoy en día es la iglesia. Los sacerdotes no habían sido apoyados por el gobierno durante los reinados de los reyes malvados, hermano. Los tenían sentaditos. No había. Si no había palabra, ¿qué iban a hacer ellos? No los dejaban, ¿verdad? Dice así, dice, ahora que el templo había sido reparado, Ezequías organizó a los sacerdotes la obra del templo y volvió a ponerse en marcha de acuerdo con el plan que originalmente había establecido, ¿quién? David, porque ahí fue cuando se estableció esto. Ezequías volvió a instalar la práctica del diezmo, dar la primera porción de ingreso a los sacerdotes y levitas para que así pudieran servir libremente a Dios y ministrar al pueblo de Dios. ¿Acaso recibe Dios la primera porción de nuestro ingreso? Ahorita que ya terminamos de leer, o decimos cacahuate para Dios, platanitos para nosotros. Y fíjese bien, de 100 pesos, 10 pesos. ¡Ah! 10 pesotes para el camión. De 1,000 pesos, 100 pesotes. Y vuelve la tos. Traigo Ambroxol para los tosigosos. Cuando no le creemos a Dios, no somos bendecidos, hermanos. Cuando le creemos a Dios, somos bendecidos. Entra el nervio, ¿no? La generosidad hace que nuestra ofrenda sea agradable a nosotros mismos y a Dios. ¿Cuán diferente sería la iglesia hoy si todos los creyentes siguieran este patrón de fidelidad? ¿Cuánta, verdad? ¿Cuán diferente sería la iglesia de hoy si todos los creyentes siguieran este patrón de fidelidad? Cuando nosotros vemos a Ezequías, hermanos, trabajando con el pueblo porque era mandato de Dios, no porque se le había ocurrido, ¿verdad? Fue mandato de Dios. Entonces no nos pongamos nerviosos, hermanos. Pongámonos obedientes mejor a Dios. Que no nos dé la tos, que no nos dé la tos, que no nos dé el, ay, es que me siento mal. Pues siéntete mal, pero empieza a hacerlo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque vamos a ser bendecidos por parte de Dios. ¿Qué quería el rey Ezequías, hermanos? ¿Qué había transmitido a los sacerdotes, a los levitas, a todo el pueblo, hermanos, haciendo la invitación a que retomaran eso que se había olvidado? Si se había olvidado la Pascua, pues cuanto más se había olvidado de dar, ¿verdad? La Pascua era algo que no se podía olvidar, ¿verdad? Sin embargo, esto era también un mandamiento. Sí, hermanos, también, del cual era necesario empezarlo a ejecutar. Pero ¿qué hizo el pueblo? Por eso les digo, cuando el pueblo está sano, hermanos, no empieza a cuestionarse en la cabeza. No empieza a hacer cuentas. Empieza a decir lo que es a Dios. Y lo voy a hacer por obediencia, ¿no? Porque a veces sucede, en una ocasión me decían, hermana, ¿no se va a recoger el diezmo cuando salimos? Porque nunca se recoge el diezmo. Le digo, no. Dice, no, hermana, pero es que luego se olvida. Le digo, se olvidan los que no son responsables. Por los que son responsables lo guardan para el siguiente domingo. Pues hoy como no hubo, pues mira, ¿ves cómo nos alcanzó más? ¿Viste?
150 más entró al arca de nosotros. Si pensamos así, es que no estamos limpios de la mente y del corazón, hermanos. ¿Qué hicieron? Primero limpiar las mentes y los corazones para empezar a dar lo que a Dios le correspondía. Quitaron la idolatría, quitaron todo aquello, hermanos, que estorbaba, porque el pecado estorba, hermanos, a nuestra vida. Entonces, para prepararnos, necesitaba ver una limpieza de firmeza y de poder decir, eso lo quiero hacer. Y eso es a lo que Dios nos invita, hermanos. No por necesidad, ¿no? Como dice nuestro texto, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y dice así: también los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años para arriba conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres e hijos y todas sus hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, a los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus posesiones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. Acuérdense que a ellos no les distribuyeron tierras, hermanos. A ellos no se les dieron tierras. Acuérdense que se repartieron entre los otros 10 hijos, pero no se repartieron ni a los levitas, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermanos, que el pueblo entonces estaba para ayudarlos y para darles un lugar donde ellos pudieran estar. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio a la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué hizo Dios con él? Y fue prosperado. ¿Cómo quieres estar? ¿Prosperado o limitado? Prosperado. Y no porque te vas a hacer millonario, porque no es trueque. Sencillamente la obediencia trae bendición. Y vas a ser prosperado espiritualmente y a lo mejor monetariamente, porque a lo mejor los 10 pesos que ganas se te va a alcanzarte para lo necesario. ¿Sí? Así ha pasado. Yo no sé ustedes si no han podido comprobar esto. Yo creo que los que hemos aprendido esta lección, hermanos, hemos aprendido que Dios nos bendice y que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuánta gente hay siempre pidiendo para terminar de completar? Cuando Dios, hermanos, nos da lo necesario y lo suficiente. ¿Verdad que sí? Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y no por ordenanza mía. Leímos hoy esta parte de lo que Dios nos propuso, ¿verdad? Porque Ezequías ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios, guió al pueblo de Judá a una renovación espiritual. Sus acciones sirven como modelo de renovación para nosotros. Él recordó la compasión de Dios. Continuó a pesar del ridículo cuando fueron las invitaciones y los rechazaron. Buscó agresivamente retirar las malas influencias de su vida. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Y fíjense el cuidado que tiene para con nosotros, ¿verdad? De su vida. Intercedió por el pueblo pidiendo el perdón de Dios cuando ofrecieron las ofrendas de paz, ¿verdad? Y de pecado. ¿Se acuerdan? Contribuyó con generosidad a la obra de Dios cuando dijo: pongo la muestra y pongo el ejemplo. Y empezó a dar de lo que él tenía. Fue un hombre muy prosperado. Después de Salomón fue Ezequías, uno de los más ricos. Pero vamos a ver el 31. Digo el 32, la semana que entra, lo que vamos a ver que todos tenemos nuestros defectitos. Y ahí hubo uno de parte de él. Pero en su tiempo, hermanos, buscó a Dios. En su tiempo nos dejó esta enseñanza que yo estamos tomando lo mejor de la enseñanza, pero sí una alerta para las cosas que no se deben de hacer, como lo vamos a ver en el capítulo 32. Si algo de esto está faltando en nuestra vida, considerémoslo de qué manera lo podríamos aplicar hoy.
Renovemos nuestro compromiso con Dios. Después de la Pascua, el pueblo de Israel se dedicó con vigor a destruir los monumentos a la idolatría. Las ordenanzas públicas deberían incitarnos a limpiar nuestros corazones, nuestros hogares y tiendas de la suciedad del pecado y de la idolatría, de la codicia, y entusiasmar a los demás para que lo hagan hoy mismo. La mejoría que sigue a las ordenanzas solemnes es la mayor importancia para la religión personal, familiar y pública. Cuando ellos gustaron la dulzura de la ordenanza de Dios en la última Pascua, tuvieron libertad para mantener el servicio del templo. Los que disfrutan del beneficio de un ministerio establecido no reclaman por los gastos que se produce, sino lo dan con todo. Lo vamos a dar porque así Dios nos lo está mandando, ¿verdad? En todo lo que Ezequías intentó para su servicio de Dios, fue fervoroso y decidió en su enfoque y dependencia, siendo consecuentemente prosperado. Sea que se nos haya confiado poco o muchos talentos, podemos de este modo procurar mejorarlos y estimular a los demás para que hagan lo mismo. Lo que se emprende con sincera consideración de la gloria de Dios triunfará para nuestro honor y consuelo. Amén. ¿No lo hemos hecho? Empecémoslo a hacer, hermanos, por obediencia a Dios. Es que me salvó. Eso es más importante para mí. Pero no nada más la salvación es para sentarnos, hermanos. Conlleva muchos propósitos para nuestra vida, pero propósitos en los cuales tenemos que ejercerlos. Amén. El que tenga oídos para oír, dice la Escritura, oiga. Y el que no, pues guárdeselo, ¿verdad? Guárdeselo, que yo sé que al cabo del tiempo, 200 años transcurrieron. Ahí usted se esperará 200 años, no los va a vivir, ¿verdad? No va a estar en la presencia del Señor. Pero los que sí queremos, hermanos, y los que sí deseamos hacer lo que Dios nos ordena, ¿qué nos ordena? ¿Cosas que van a ser para nuestro bien? Sí, hermanos, probadme ahora en esto, dice el Señor. Y yo abriré las ventanas de los cielos y daré bendición hasta que sobreabunde. ¿Dónde nos lo dice ahí? Malaquías, ¿verdad? Entonces, ahí está de nosotros. ¿Queremos seguir amarquetando? Corremos riesgos con las amarquetadas que damos. Dígame, no, pues si no somos millonarios. No, hermanito, no te estoy hablando. ¿Ustedes creen que todos eran millonarios, todo el pueblo de Dios? No, hermanos, pero de lo que tenían era de lo que daban. Hoy nos llevamos esta lección en nuestra vida, hermanos. ¿Fue prosperado Ezequías? Sí, fue muy bendecido Ezequías. Pero ¿saben? Más prosperado no fue por tanto por el dinero, hermanos, sino fue prosperado por la celebración, por lo que hizo, hermanos, para que el pueblo nuevamente renovara conexión con Dios. Y yo creo que, y de eso, cuando tú te conectas con Dios, viene lo demás y se hace. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Nos vamos bendecidos en esta tarde con esta palabra. ¿La entendimos o quedó ahí como que no la entendimos? ¿Sí quedó entendida? El entendido se va a ver. El entendido se va a ver, ¿verdad? Y más que lo veamos los demás, ¿quién crees que los ve? Él es el que trabaja en el corazón y nos hace como el querer, como el hacer, hermanitos. Él es el que pone el querer como el hacer. Por eso no hay más que confiar y esperar en Él. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta tarde y te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que haya quedado bien plantada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que quites todo aquello que no sea tuyo, Señor, todo aquello que quite el primer lugar de ti, Señor. A esto también se le llama idolatría.
Señor, trabaja en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra obediencia, Señor, y permítenos hacer lo que hoy, Señor, se nos mostró a través de tu palabra, Señor, y que es mejor dar que recibir, Señor. Es una bendición muy grande a través de la obediencia, Señor, de cumplir con lo que nos corresponde hacer, Señor, a través del diezmo, Padre. Yo te pido, Señor, que trabajes en cada mente y en cada corazón de toda tu iglesia, Señor, por los que dan, por los que hoy van a intentar hacerlo, Señor, pero que no lo hagan con una muestra, Señor, de dolor ni de angustia, Señor, deshacerse de algo que de ti viene, Señor, porque todas las cosas provienen de ti. El tener un trabajo, Señor, nos lleva a que tú por tu misericordia nos lo has dado, Señor. Por lo tanto, hoy en esta tarde te pido, Señor, que trabajes en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que quites todo obstáculo, Señor, que no sea tuyo, Padre, para que nosotros podamos ver, Señor, porque a veces somos ciegos, sordos, Señor, también. O nos hacemos los sorditos, Señor. Por lo tanto, Señor, tu palabra queda ahí, ya se sembró, ya se hizo, Señor, y el cometido, el único que lo hace eres tú, Señor. Por lo tanto, nos vamos bendecidos por esta palabra, Señor, y ayúdanos a ser obedientes, Señor. Permítenos a ser obedientes, Señor. La obediencia trae bendición. Te pido por cada miembro de aquí de la iglesia, Señor, que tú trabajes en sus mentes y en sus corazones, Señor. Que Dios bendice al dador alegre, Señor, porque cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, Señor, hoy ponemos en esta tarde esta palabra, Señor, que no torna vacía, sino que va con el propósito con el cual ha sido enviada, Señor, y bendícenos de manera muy especial, Señor. Queremos ser un pueblo obediente, Señor, un pueblo que te honre, Señor, un pueblo que glorifique tu vida, Señor, un pueblo, Señor, que verdaderamente se note, Señor, que hoy estamos caminando en ti, Padre. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén.